Shabbat Shalom, Lekulam, Shabbat Shalom, Lekulam. Estamos probando un nuevo dispositivo de micrófono, a ver si está correcto. Voy a buscar el audio. Vamos a ver. Vamos a ver si el audio está bien. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. El audio está muy bien. El audio está muy bien. Es este dispositivo de micrófono. A ver, perfecto. Ya tenemos aquí el la transmisión. Ahora vamos a ver cómo eh, comenzamos con dándole un mensaje de apertura a mi hijo Enrique Hernández. Mi hijo Enrique Hernández y mi hija Juani González. Mi hijo Enrique Hernández y mi hija Juani González. Vamos a ponernos bien este micrófono. Tiene un buen oído. Ahí se queda el micrófono cerca de la boca. Entonces, mi hijo Enrique Hernández, mi hija Juana González y mis nietecitos Emily y Joshua en Ohio, mi aj Álvaro Eger en Bariloche, Argentina, y mis ajim de New Camp con el Roe Luis Eliezer Sánchez en New Camp, Argentina. Entonces también está César Joaquín Peña, que siempre le mando saludos. Está también Yaritza Saldaneta desde Venezuela, oramos por Venezuela. Y María Morales, y van añadiendo si lo voy saludando. Entonces vamos aquí a ver cómo va la transmisión y vamos a poner la transmisión. ¿eh? Vamos vamos a hacer esto porque esto es en vivo que se hace. La transmisión de aquí dice el en vivo. Perfecto. Entonces le doy esto aquí y copiamos el URL de la transmisión. Y lo pegamos en WhatsApp para que todo el mundo sepa que estamos transmitiendo. Entonces llegamos y lo ponemos a todos los grupos, a todos los grupos. Esto es rápido, no lleva mucho tiempo, es para que la gente se entere, porque yo trato de etiquetar personas, pero hay un límite de etiqueta que hace que después no se quiera transmitir. ¿eh? Entonces tengo que hacer esto siempre. Vamos a ver después ahora con esto que ya comprobamos que el audio estaba completo. Esta es la Guayigas 2025, una parashá o un resumen como el que estoy dando ahora para que vayan a la parashá completa, un resumen de una serie de parashot extremadamente, pero extremadamente profética. Ahí está, en esas tres últimas parashot, está todo el plan del Mashiach con su pueblo. Todo el plan, o sea, las revelaciones del film, como Miketz, que fue la parashá del anterior, y esta le da como ya la cerecita que se le pone al pastel. Aquí que le da como la forma completa de ese Miketz, de qué es lo que va a acontecer, y añade un poco más de lo que pasó después. Eso yo quiero que ustedes lo vean. Eh, Entramos de nuevo a ver la transmisión, que veo que está entrando notificaciones. Mi esposa dice que ok, que está bien. Shabbat Shalom. Marilis Karina Suazo Cabral. Mi Álvaro entró también. Y así se van sumando más. Se van sumando poco a poco. Entonces vamos a ver. Qué bueno que encontré este Humphrey que se podía poner en una entrada tipo C de la laptop para no tener que utilizar otro otro micrófono que puede ser de dudosa, se vaya, porque te estaba fallando esta segunda cámara. Entonces vamos a comenzar, vamos a ponerlo así, poner esto así. Vamos a ver.
Ahí está. Y ponemos mi imagen así. Entonces, Waigas se acercó. ¿Y quién es que se acerca? Esto también es un nombre profético porque el Mashiach se va a acercar. Cuando se acerque más el Mashiach, que es lo que alude Yosef, al quien se le dice que se acercó Yosef. ¿eh? Dice, Yahudá se acercó a Yosef. ¿Quién es el descendiente? El león de la tribu de Judá, o de Yahudá, o sea, de la tribu de Judá. Mashiach, cuando Mashiach se acerque ¿eh? a Yosef, que representan la, ahí hay un doble sentido también, un doble, una doble alusión, un doble remix. Yahudá se acerca a Yosef y el quien representa a Yosef se acerca a la tribu de Yahudá también. ¿eh? Entonces, esa es una palabra profética. ¿Quién se va a acercar? ¿Quién es que se va a acercar? ¿O quiénes se van a acercar al príncipe que sale de la casa de Judá? La raíz de Isaí, porque es de Judá. ¿Quién es que se va a acercar? Tanto la tribu de Judá se va a acercar a ese que representa el Ben Yosef o el Yosef, a Judá, como Judá también, en un espíritu, en unos momentos que va a haber un rúa de tefilá y de Geset, o sea, de bondad, como dice Zacarías 9, 12, 9, 9, 9 hasta el 12 o hasta el 13, algo así, que dice que morará un rúa de tefilá y de rajen ¿eh? De Geset, o sea, de bondad, en la casa de Judá. ¿Cuál es el tiempo de tefilá que está aludiendo ahí cuando dice que es un momento de tefilá? 40 días antes de Yom Kippur, puede ser eso. 40 días antes de Yom Kippur, sí, puede ser los días de Shelihop. La Shelihop comienza 40 días antes de Yom Kippur. Ese ruego, esa súplica para que cuando llegue Yom Kippur pueda encontrarse, claro que tienen que ser todos los días, como dice el Salmo 51, que escribió David en alusión al pecado que él tuvo ¿eh? sobre la casa de Judá, sobre el pecado que cometieron, ese pecado que cometió David, hizo que se inspirara en el sufrimiento que él tenía, se inspirara para poder entonces en ese sufrimiento poder ver si recibía perdón, porque ya Natán le había dicho quién era el culpable. Y la sentencia también se la había dado. O sea, la sentencia era que realmente él no iba a morir de cuando él se inspiró en el Salmo 51, que él no iba a morir, pero que nunca se iba a apartar que la espada de su casa. Y eso tiene una trascendencia increíble. O sea, de la tribu, de su familia, literalmente no se iba a apartar la espada. Hasta el día de hoy, ¿eh? Y por eso mucha gente dice, ¿y qué es lo que pasa con los...? Entonces comienzan a muchas personas que no conocen la escritura y no saben las dimensiones que tienen, comienzan a juzgar y decir, no, pero los judíos son tan malos que esto le está pasando. No, es que eso es una profecía de sus padres, de su padre David. Dice, no se apartará la espada de tu casa. Pero aparte de eso, iban a tener, a pesar de eso, esa espada de tu casa, lo que estaba también, a pesar de lo malo que se hizo, lo que estaba también dando a demostrar que quién iba a sufrir la paga de esa espada, de su casa. ¿Quién es que iba a sufrir todas las consecuencias de la paga de su casa y de toda la humanidad? El principal judío. Ese era que iba a recibir la mayor condena, eh, el, la absorción de todas esas malas decisiones que tuvo Judá y también la sentencia de que la espada no se iba a ir de la casa. Pero siguió, después del Mashiach, que murió y resucitó, siguió todavía
como dicen los mexicanos, yéndole en feria a Judá. O sea, yéndole mal en muchas cosas, muchas persecuciones toda la vida. ¿Por qué? Porque es tan identificable. Porque es un Israel que no está camuflajeado. Es Judá y Benjamín que se convirtieron en la tribu de Israel, después que pasaron la deportación de Babilonia, se le llamó Yahudim, judíos, por estar identificado como la única parte de Israel que ya está, que se puede saber quién que es, que son israelitas, porque no todos los israelitas son judíos, pero sí todos los judíos son israelitas. Por mantenerse con su identidad, le ha ido mal porque Hasatán está como león rugiente a quien devorar. Entonces, mientras los otros están camuflajeados, y va a ser la sorpresa más fuerte que le van a dar al enemigo de las almas, como toda la casa de Israel camuflajeada va a venir y ni uno se quedará fuera. Eso está en los profetas. Hay 130 textos de los profetas que hablan de que esa restauración se va a dar, llueva, truene o vente, aunque parezca imposible, pero se va a dar. Van a ser principalmente de Roma, de la religión, porque la palabra religión vino de la traducción de emuná o de creencia, creer, un grupo de creencia. Cuando te busca en el diccionario dice que religión es un grupo de creencia. Entonces, de la religiosidad, de los, eh, como yo le digo, de los sistemas religiosos hechos por Roma, es que va a salir la gran mayoría de esos que parecían que estaban perdidos. Y también del paganismo. Van a venir muchos que no conocían ni nada de lo que era el verdadero Elohim, ni la costumbre de Israel, ni que leían la Biblia. La Biblia también eso, todo ha sido helenizado. Y por ser helenizado es que tenemos esos términos, Biblia, Cristo, todo. Y también fue helenizado el, el guión, la trama, la historia real, el, el, la información real de cómo viene la redención, de cómo es el sistema, el verdadero sistema de emuná, que no solo conforma obras, porque muchos dicen, no, pero eso es por lo que ellos viven bajo las obras, no, eso también es otra manipulación romana. No, tenemos que tener obra porque no puede haber fe sin obra, porque sería una fe, una emuná, una creencia, ¿eh? Una creencia muerta. Entonces, claro que no puede haber obra sola, porque también existe eso, el camuflaje de las obras, de que yo por las obras me camuflajo de una persona creyente. No, es que el creer va junto a los dos. No se debe descuidar uno por la otra. El emuná viene principalmente por el creer, y el creer eh, te hace hacer, te hace hacer. Si usted cree en la Torah, porque como dice Santiago por ahí, vi un video eh, cristiano eh, haciendo filosofía o filosofando de lo que es la verdadera creencia. Él dice la verdadera religión, decía el título. Pero la verdadera emuná viene por el oír, pero el oír que el que oye y hace. ¿Mm? El que oye y hace. Todo el mundo lo sabe y eso viene de la antigüedad, porque no podemos decir entonces que todos los que estaban en el campamento, que Yahoshua, Ben Nun o Josué, o que Caleb, o que Moshe, y que Abraham, Isaac y Jacob solamente tenían una religiosidad, o sea, algo que tiene que ver con solamente obras, y no tenían rajen, eh, no tenían, no eran teóricos. Algunos creen que dicen que esas, para poder decir como que este sistema ahora después del Mashiach es otro aparte de Israel, porque si esa es la manipulación, poder decir que hay un sistema apartado de Israel, pero que sí también es de los cielos, o sea, es del Mashiach, como un sistema que el Mashiach hizo aparte de Israel. No, porque Efesios 2:12 es bien claro. ¿Eh? La verdadera emuná viene de Israel y por eso un verdadero galardón, un verdadero, eh,
El Mashiach se refirió a Natanael como un verdadero israelita en que en su boca no hay engaño. Usted no va a encontrar otro sistema de fe, de emuná, que no sea Israel en la escritura. No existe la palabra eclesía, y quiero que la gente lo tenga para los nuevecitos que entran. Eclesía viene de un término, iglesia, que después vino en latín como iglesia, vino de un término llamado cajal en hebreo. Eso está en la Septuaginta. Busque la palabra congregación en la Septuaginta y es eclesía. Y usted la va a buscar en el hebreo y es la palabra cajal. Y la palabra cajal se refiere a todo el pueblo de Israel, no a otro pueblo extraño, ¿eh? No a otro, a otro tipo de pueblo que después del Mashiach está dividido de Israel, pero que es del Mashiach también. O que sea, son que le llaman la iglesia de Jesucristo. No, la iglesia de Jesucristo es Israel. Para que entiendan que la filosofía que quiso manipular mentalmente con esta clase de cosas, por eso es que Efesios es bien claro y Shaul lo tenía bien claro, dice, en otro tiempo era llamado gentiles, apartado de la ciudadanía de Israel. Y aquí hay una revelación en Waigas, que se acerca para que tú sepas tu verdadera identidad, porque él estaba acá, Joseph estaba vestido ¿eh? de extranjero, pero no sabían que era su propia familia. Y esto, ustedes van a darse cuenta que una cosa son las naciones que no quisieron convertirse al Mashiach, porque cuando dice que si ciertamente, si creéis en Mashiach, linaje de Abraham sois y heredero de la promesa. O sea, tú te vuelves linaje de que te conviertes. Tú vas a entrar por una de esas puertas que no tiene 13ª puerta, sino 12 puertas. O sea que la caja, la eclesía es Israel. No podemos inventar otro grupo diciendo la iglesia y Israel. ¿Cómo es eso? Que Israel va a coger la tribulación aquí, va a soportar la tribulación y ellos se fueron 7 años en un rato secreto. Todo eso se tiene que desmoronar porque la Torah es entera, el que estudia completamente, no dice nada de eso. Inclusive también la fecha del nacimiento. Sabemos que su concepción fue en septiembre, el Mashiach, pero su nacimiento fue entre septiembre y octubre. Solamente con tener una persona que examine y analice y medite la Torah, se va a dar cuenta que ahora en Israel está bajo nieve, está bajo cero. ¿Cómo puede ser que naciera en un pesebre abierto y pesebre con animales y todo, ¿eh? En temperatura bajo cero? ¿Eh? Cuando decía que había pastores, usted ve la narración y no cuadra con esa temporada, cuadra con la temporada de otoño. Y nosotros sabemos muy bien que nació el 15 de Tisri, que cae entre septiembre y octubre. ¿Eh? Se está celebrando por tradición de quién. Es una tradición, pero una tradición de quién. Una tradición temprana, porque no una tradición tardía. El 15 de Tisri, el nacimiento del Mashiach, fue anunciado desde la antigüedad, desde antes de Moshe. Lo que pasa es que Moshe, lo que era oral, lo tuvo que poner escrito, ¿eh? Porque todo se transmitía de padre a hijo. Desde Abraham entero le dieron con casi completamente la Torah. Fueron muy pocos misbot que fueron añadidos con el tiempo para mejorar la Torah. Y por, vino del corazón de Yahweh, bendito sea su nombre. Entonces, ¿qué hizo Mashiach? Mashiach lo que hizo fue magnificar más la Torah, que estaba como letras y como obligaciones, sino para que el hombre deseara desde el corazón obedecerla y desde su mente, ¿eh? Que es la nefesh. Entonces vamos viendo, vamos a entrar en la parasha. Entonces, Yahudá, ¿quién es Yahudá? ¿Quién representa a Yahudá? Se acercó a Yosef. Este es un momento que está diciendo analógicamente cuando Judá se acerca a quién, se acerca a quién, al que salvó el mundo entero en esa época. ¿Y qué está diciendo? Cuando Yahudá se acerca al Salvador, ¿quién es el único Salvador entre Elohim y los hombres? Yahushua HaMashiach. Y esto es una ese acertijo está aquí, está ya revelado, misterio revelado.
cuando Judá se acerque a quién, al Salvador. Y dijo, por favor, mi Adón, deja que tu sirviente te diga algo en privado y no te enojes. ¿Qué quiere decir que te diga algo en privado? ¿Qué es lo que hablar con el Salvador? Una tefilá. Cuando esté en momento de tefilá, cuando Yahudá esté en momento de tefilá y considere que tiene que hablar con el Salvador, aunque no lo vea como él, aunque todavía no le parezca que sea uno de ellos, uno de él, uno de su familia, uno de su tribu, ¿eh? Va a considerar hablar. ¿Y qué hablar con ese ser sobrenatural? Orar, hacer tefilá. Entonces, y no te enojes, oye, hasta en eso está la tefilá, no te enojes con tu sirviente, no venga tu ira, porque tú eres como el mismo faraón. Ah, ¿qué le está diciendo? Ahí reconoce que es como el mismo Elohim, porque el faraón era lo máximo que había en el mundo conocido de ese momento. ¿Eh? Guayigas, Wa, Yud, Gimel, Shim. Significa se establece el trabajo de juntar la provisión. Wow, hasta la misma palabra de Guaygas, el mismo nombre de la parashá, dice lo que proféticamente ¿eh? Va a ser. ¿Qué significa Yahosef? Yahosef, ya añade, él añade. Y ahí se establecía el que va a juntar a toda la provisión, a todos los hijos. Waiga significa el que establece el trabajo de juntar quién. ¿Quién es la provisión de Yahweh? ¿Cuál es la porción? Sí. Shim significa porción. ¿Cuál es la porción principal de Yahweh? No hay un salmo que dice, Israel es mi porción. ¿Y quién está hablando? Bendito sea su nombre, el Ben Elohim. Se establece la obra de acercarse a la provisión. Se establece la obra de acercarse a quién? A la porción. Israel es su porción. Nagash, esa es la raíz de acercarse. Num, Gimel, Shim. El hijo junta la provisión. Wow, ahí ya está más directo. El hijo empaqueta, junta, Gimel. Gimel es como un camello de carga. Carga la provisión, carga la porción. El hijo se acerca a la provisión. El hijo se allega a la provisión. Yahudá se acercó al que le da provisión y al que añade más pueblo. ¿Quién es que dice, cómo se llama Yosef? Yahosef. Ya añade. Analógicamente, este es el momento en que el pueblo de Yahudí, los judíos, se acercan al Mashiach ben Yosef. Ya Judá se buscará conocer más a fondo al que le dicen, Jesus Christ, Jesucristo, Jesús, que tiene el nombre de Saknak Panea, como lo tenía Yosef. Y este hombre se llama Saknak Panea, pero ha salvado el mundo. En ese momento era de comida, pero usted sabe lo que significa la comida, la provisión del Ruach, la Torah. La Torah es la palabra que el que es proveedor de la Torah, el que es proveedor de la verdadera comida. Porque usted sabe lo que significa tener provisión de comida. Yahudá se acercó a Yosef poco antes de que se diera a conocer. O sea, ¿qué es lo que significa eso? Que Yahudá, antes de la venida, porque darse a conocer significa el regreso, darse a conocer alude al regreso del Mashiach. Antes de que el Mashiach vuelva, Yahudá se acerca a quién? A Mashiach. La tribu de Yahudá, los judíos, Benjamín y Judá, juntos se llaman Yahudim, se acercarán al Mashiach en un tiempo de tefilá. Es un tiempo de oración y tefilá, de rajem y de lloro y de súplicas, como lo dice Zacarías 9 del 12 al 25. De la misma manera sucederá en los últimos tiempos, poco antes de que el hijo de Yosef se dé a conocer al pueblo judío. Estamos viviendo en este tiempo,
Ahora cuando el pueblo judío está acercándose más y más a Yahshua, han dado pasos gigantes para acercarse a Yahshua. Poco a poco se va a quitar ese celo, porque Yahshua está trabajando en el Ruach con ellos. Para saber de él como personaje histórico, eso ya se sabe ya, es un personaje histórico, no lo pueden negar, es uno, dice era uno de nosotros, pero que no tiene ese nombre, o sea, pero ellos con el celo le siguen diciendo ese nombre. Un celo no puede ser el Mesías. Se están negando todavía. Se están negando que es el judío que ha sido más famoso de todos los tiempos. Pero reconocen que fue, muchos judíos han hablado sobre eso. No como el mundo cristiano le ha pintado, sino como un judío practicante de Torah. Por eso es que no querían creer, porque no puede ser que sean como lo dicen los cristianos, que dejó la Torah. O sea, él dijo ejemplos he dado, pero ese ejemplo no tenemos que seguirlo. Esa es la lógica cristiana, y perdonen los cristianos que están oyendo, pero esa es la lógica. Cuando él dijo ejemplo os he dado, cómo él vivió. Si él hubiera vivido como un gentil, los dos testigos eran verdaderos, entonces, no falsos. Dice la escritura literalmente, le buscaron dos testigos falsos para decir que él transgredió una parte de la Torah. ¿Qué dice Lucas? Que él fue a la sinagoga a leer, fue a la sinagoga a congregarse como era su costumbre, los Shabbat. Lucas lo describe. Yahudá se está acercando al Ben Yosef sin haberle reconocido como el Mesías. O sea, todo esto está pasando ante nuestros ojos, de que ellos ya reconocen que era un judío practicante de Torah, que le decían rabino, que era un rabino, pero que todavía no lo consideran como el Mesías. Tú eres como el faraón mismo. Hay ese momento de que dice, tú eres como el faraón mismo. El enviado es como el que envió. El que ha visto al enviado ha visto al que envió, como dice en Yohanan 14:9. Yahshua le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoce. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto el Abba. Como dice, como tú dices, muéstranos al Abba. También en el 44:19, mi señor preguntó a su sirviente, ¿tiene un padre o un hermano? Ahí está Joseph interrogándole, llevándolo a prueba. Y lo van a llevar a prueba para que él pueda, para que él pueda acercarse y a dialogar con el mismo Ben Elohim. Dice, nosotros le respondimos a nuestro Señor, tenemos un padre que en vez que un hombre es un hombre viejo y un hijo de su vejez, un pequeño cuyo hermano está muerto, y de los hijos de su madre, él solo queda y su padre le ama. Vamos a ver cómo va la transmisión. Rachel Hebrea me dice aquí, aleluya. Sí, aleluya. Viviana Herrera dice, aleluya. Están entrando. Viviana Herrera, Shabbat Shalom. Miajot, Viviana. Lea Israel, Farina, Shabbat Shalom. ¿Cómo que se me fue la señal? Se le fue a ustedes la señal, todavía está en vivo. Tengo 28 minutos. Verifiquen bien la señal que ustedes tienen para que no diga que se le fue la señal. Yo estoy todavía en vivo hablándole a las personas. Y mi hijo Enrique Hernández entró. Mi hijo Enrique Hernández. Shabbat Shalom. Mi hijo Enrique Hernández y mi hija Juani González. Shabbat Shalom. Y mi esposa me dice que está bien la señal. O sea que ya eso es percepción todavía. Percepción. Tienen que revisar bien las señales de donde ustedes están. Yahudá divulga que un hermano murió y cuando realmente él planificó su venta, ¿Cómo es? Yahudá divulga que su hermano murió y cuando él realmente planificó su venta. Comparemos que hicieron algunos de sus descendientes, como dice en Mateo 28:12, los descendientes de Yahudá. Entonces se reunieron con los ancianos y después de discutir el asunto, dieron una cantidad de dinero considerable a los soldados y le dijeron, digan a la gente y a sus talmidín, o sea, esto fue esta propaganda de que Yahshua murió y no resucitó,
vino de la antigüedad. Están haciendo lo mismo. Sus talmidim vinieron y durante la noche se robaron el cuerpo mientras dormía. Si el gobernador oye esto, nosotros aclararemos la cuestión con él y no tendrá ningún problema. Los soldados tomaron el dinero y hicieron tal como se le había dicho. Y esta historia, ¿por qué dice así? Y esta historia ha sido divulgada por los judíos hasta hoy mismo. ¿Qué significa? ¿Cómo se dice eso en hebreo? Hayom. Es así. Ellos creen que no resucitó porque esa fue el pago de la mentira. De los, ¿quiénes son los que van a pagar? Los que pagaron para que digan esa mentira de que él murió. ¿Eh? Que digan que sus talmidim vinieron durante la noche, o sea, los discípulos, y se robaron el cuerpo mientras dormía. Y eso lo que quiere decir es, sigue muerto, no está vivo. Y la sorpresa es cuando ellos sepan, los que fueron engañados de la parte de Yahudá, que sigue vivo, que resucitó de entre los muertos. Dice, entonces uno de los 12, llamado Yahudá, de Keriot, y Judá Iscariote, fue a los principales Coanín y les dijo, ¿qué están dispuestos a darme si le entrego a Yahushua? Y ellos contaron 30 monedas de plata y se la dieron a Yahushua. Esto tiene un tema muy largo que se puede hacer un solo tema de lo que significa esas 30 monedas de plata y por qué hubo esa entrega. ¿Eh? Así como Joseph, Judá, para que no muriera, oye, para que no muriera, le entregó por un valor de dinero a Joseph. ¿Eh? Esos descendientes repitieron la misma historia que su padre contra uno de sus ajín, el Ben Joseph. Un hijo de su vejez es una analogía o un remés de la generación de Sadiquín, de los descendencia de Jacob de los últimos tiempos. Lo que tenemos en la Emuná Shelema en los últimos tiempos. De los hijos de su madre, él solo queda. Es una analogía de los hijos de la amada que murió, Rachel. Es la descendencia de la amada, es decir, lo que pertenecía a la casa de Rachel, la novia del Cordero. Eso es la analogía. ¿Qué significa ser hermano de madre y de padre del Mashiach ben Yosef? ¿Qué significa? Como lo fue Benjamín en la analogía, en el remez. Es estar ligado al Ben Yosef en el Ruach, que viene, que eso es lo que viene del Padre, es la herencia del Padre, estar mezclado en el Espíritu, en el Ruach, y en Emet, y en lo físico, y en lo físico y en lo espiritual, es lo que quiere decir. Ligado en el Ruach y en Emet, en lo físico y en espiritual. En lo físico es que tú eres descendencia realmente de, no pensaba que había tanta mezcla, que había llegado tu tiempo, pero tú sí tenías el linaje. Es ser cera literal de Yahshua y ser cera por medio del Ruach. ¿Eh? Ser linaje por medio literal de Yahshua. Lamentablemente no. El milagro. Porque lamentablemente pasó muchos sucesos y cosas. Pero la verdadera linaje de Judá, el verdadero linaje de Judá se llamó un tiempo Benei Anusim. Recuérdense, la Inquisición duró 700 y pico de años. No estamos hablando de solamente el 1492 o el 1400 o el 1500 o el 1600. Llegó hasta el 1700. Comenzó comenzó del 1300, ¿eh? Con algunas mártires. Y y practicar la emuná judía, ¿eh? La fe judía era reo de muerte. Y vieron mucho que por miedo, se camuflajearon y practicaron en secreto, pero le llamaban también judíos marranos. Y la gran mayoría está en Latinoamérica. Está en la Hispanoamérica, porque Latinoamérica quisieron imponérselo porque como viene del latín, no era ningún latín, no era ningún portugués, no era ningún eh, eh, no éramos ninguno latino, era hispánico por Hispanía. ¿Eh? ¿Qué significa Hispanía? ¿Eh?
Hispanoamérica. ¿Por qué? Porque éramos de lo que ahora le llaman España, pero que era Sefarad. De ahí es que venimos, la gran mayoría de los latinos. Nosotros pueden tener también, también hay una descendencia de Portugal, que tiene que ver, eso ya tiene una otra historia de lo que vinieron de Portugal, que ya ustedes saben que ahí está Brasil y ese país. Y otros vinieron de otra parte de Europa, pero más recientemente, ¿eh? Más recientemente, no desde ese principio. O sea que España está en la principal, eh, como uno de los principales, la península ibérica, que ibérica viene de la palabra ibría o hebreo, tierra del hebreo. Esa península fue la que llevó a los hijos al otro lado del mar, la gran mayoría. Es ser cera literal de Yahshua y ser cera por medio del Rúa. La descendencia física y descendencia del Rúa, eso es lo que está sucediendo. Así como Adán, cuando fue creado de una base de barro, Eretz, y una base del Ruach, que vino de los Shamaim, es decir, el cuerpo y la Neshama, crearon un muñeco de barro que es la biología, lo que se desintegra, lo que es físico, y lo que no era físico es la Neshama, ese soplo que le dio el Ben Elohim, porque él fue que creó. Vemos que primero una parte física para pasar a lo no físico, sobrenaturalmente. Como dice Mateo 18:18, de cierto os digo que de todo lo que atéis en la tierra, que no es de que atar, atamos demonios, que sé yo cuánto, no es nada de eso, no es de exorcismo ni nada de eso. Esto tiene que ver con algo sacerdotal, algo que es de la quejuná, del ministerio. De cierto que de todo lo que atéis en la tierra será atado, o sea, en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Quiere decir algo que hacen los ministros. ¿eh? Todo lo sobrenatural parte del plano material. Todo lo que es sobrenatural parte, o todo lo que es de un plano material, parte de un plano sobrenatural, concreto y físico. Y por eso no podemos negar lo que es físico. Berechit 44:21. Pero tú dijiste a tus sirvientes, tráigalo a mí y yo lo cuidaré. Mas nosotros respondimos, no podemos descender en el lugar, en lugar de ir. O sea, no podemos descender. O sea, pusieron la palabra, esa es otra palabra que cambiaron, descender y ascender. ¿Por qué cuando uno va para Israel, donde estaba Jacob, decía ascender? Y cuando uno iba para Egipto, le decían descender. Y literalmente, Egipto es más bajo que como un descenso. Pero estamos hablando de un lenguaje del Ruach, que quiere decir que cada quien que emigra a Israel está subiendo de, de, de calidad del Ruach, que está elevándose. Dice, con nosotros entonces descenderemos porque no podemos ver el rostro del hombre si nuestro hermano no está con nosotros. Se trata de Benjamín. Esa fue la prueba. El Benjamín es la prueba para que ellos se les sea revelado el Ben Yosef. ¿Cuál es ese Benjamín? Hasta que ustedes no quieran a los Meshihit, los ungidos, hasta que ustedes no traigan a los ungidos con ustedes, hasta que ustedes no se unan, Yahudá, los judíos, a los Meshihit, y no lo traten y no lo maltraten como lo están haciendo en tierra de Israel. Algunos ortodoxos que le tiran piedra, le hacen de todo, y que le dicen que son misioneros, como para decir, son cristianos también disfrazados. Esto nos muestra que cuando una persona, porque ellos no tienen odio a los cristianos, te vas a la tierra de Israel y ellos tratan muy bien a los cristianos, porque ellos ya dicen, bueno, ellos están definidos. Pero el que hace prácticas de la Torah, creyendo en Mashiach, eso lo llena de ira. Yo no sé si nadie, yo sí lo he podido percibir, porque yo fui a Israel en ese estatus. Pero eso lo llena de ira porque a ese celo se revive cuando ellos dicen, están tomando lo de nosotros, es de nosotros, la Torah es de nosotros, la identidad israelita es de nosotros, y que nosotros nos identificamos como israelitas, pero creyendo en Yeshua, para ellos no puede ser posible.
Y por eso nos dicen palabras despectivas, tú eres un cristiano, tú eres tú eres un hijo de Roma, tú eres un goín, ¿eh? Tú eres y también le dicen esta palabra mucho, eh, cuando lo que hacen muchos los cristianos, que son, cuando van a predicar, que un misionero, esa es la palabra, tú eres un misionero. Entonces, nosotros nos quedamos sabiendo que eso fue el que entiende, sabiendo que esto tenía que ocurrir. Ese celo de Judá, de decir, tú derrochaste todo, tú no eres uno de nuestros hermanos, tú no eres parte de Israel. Para ser de Israel, tiene que pertenecer a mi clan, convertirte al judaísmo ortodoxo y negar a quién, al que le da sentido, a Judá, al que le da sentido, porque es el principal y el que le da sentido a la Torah. Y entonces por eso ha habido esa controversia y esa enemistad, y sobre todo con el otro hermano, porque puede ser que sea de otra tribu, no judíos que saben que eran del linaje de Judá, y como me pasó en mi caso, y que se les reveló el Mashiach. ¿eh? Esto nos muestra que cuando una persona sale de la tierra de Israel, desciende en el Rúa, y cuando entra a la tierra de Israel, sube en el Rúa. Yahweh llama a la tierra de Israel mi tierra. Miren todos los versos para que ustedes lo busquen. Por eso, el que está en la tierra de Yahweh, bendito sea su nombre, está más cerca de él que cuando no está allí, como nos dice en Deuteronomio 11:12. Es una tierra que Yahweh, tu Elohim, los cuida. Los ojos de Yahweh, de tu Elohim, bendito sea, están siempre sobre ella, desde el principio hasta el fin del año. El faraón no entendió la importancia de la Kedushá de la tierra de Israel, y cuando habló de viajar a la tierra, solo dijo, id. Entonces está en el verso 45-17. En Bereshit 44-23 dice, y tú dijiste a tus sirvientes, ustedes no verán mi rostro otra vez, si su hermano no está con ustedes, si no traen el remanente. Esa es la alusión, el misterio revelado. Si ustedes no traen el remanente, ustedes, casa de Judá, que están celosos todo el tiempo con el remanente, porque estaban celosos también de no pudieron hacer nada por la experiencia por el castigo de haber, eh, por todo lo que le pasó, por entregar a Joseph. Y tenían esa amargura, y Yahudá era uno de ellos. Pero estaban celosos también de Benjamín. Hasta que ustedes no me entreguen a mi hermano de padre y madre. Ese es el remanente, el que tiene conexión en los Shammai, en su cera, y tiene conexión también en la Eres, o sea, tiene linaje de Judá, tiene linaje de Israel, porque no estamos hablando de Judá solo, también tiene que ser un linaje de Israel, que son el Meloj Hagoín, que son los israelitas que se mezclaron con los gentiles que vuelven, que eso es lo que no pueden soportar los Yahudim. Mateo 23:37 dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a todos tus profetas y tú apedreas a aquellos que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como una gallina junta a los pollitos debajo de sus alas? Pero te negaste. Mira, Yahweh, bendito sea, está abandonando tu casa, dejándola sola. ¿eh? He aquí, dice después de ahí, he aquí, que no me veréis más. ¿eh? No van a ver el Mashiach, la ceguera comenzó profunda, se profundizó, es un ahor, un espíritu de estupor. No me veréis más, no van a ver el Mashiach como algo, como el jefe de todos, o no me veréis más por estar de terco, porque también fue una terquedad, esa terquedad la habla la profecía. Hasta que no se diga Baruch Jabá Beshem Yahweh. ¿Quiénes son los que primero que van a decir eso? Cuando se revele a la casa de Judá. Cuando se revela a la casa de Judá, Judá, Yahudá, los Yaudín van a decir Baruch Jabá Beshem Yahweh. Por eso están cantando una canción que ni entienden. Baruch Jabá Melech HaMashiach. No dice eso.
Ellos van a entender quién es ese Melech HaMashiach. Ya vino. El profeta Daniel lo dijo, lo profetizó, valga la redundancia, que en el tiempo del segundo templo que tenía que venir Mashiach y ellos niegan esa profecía. Ellos la niegan. Esto ocurrió en el año 70, pero todo es hasta un hasta. ¿Hasta cuándo? No me veréis más, dice Mateo 23, 39. Pues te digo, no me veréis más, ceguera profunda. ¿Hasta cuándo? O sea, no quiere decir que esa ceguera va a estar todo el tiempo. Para aquellos que están juzgando a los judíos con ceguera. Baruch haba Beshem Yahweh, bendito sea su nombre. También Zacarías 12:10, ahí está. Mirarán a mí, van a mirarlo ya hasta que me miren de nuevo. Mirarán a mí. Y esto lo niega muchísimo, que no se trata del Mashiach. No, no se trata del Mashiach eso. Porque la ceguera está ahí. Pero usted que ve el Mashiach, usted que tiene visión mesiánica, visión al Mashiach, hicieron Eshel Mashiach, recibieron el fuego del Mashiach. Son ungidos, ungidos se dice Meshihim, mesiánicos, para aquellos que no conocen los conceptos. Mirarán a mí al que traspasaron. Esto es increíble. Dice que Benjamín estaba ligado a su padre. Yahudá se puso como fiador en hebreo Araf, que significa en el Strong trenzar. En la pictografía Ain Resh Bet, que es Arar, la persona que revela la casa. Ese es el fiador. ¿Quién es el fiador de nosotros? ¿Quién fue que hizo, que se puso de garantía? Mashiach. Está dando una sombra profética que ya Mashiach la tiene. La visión de la cabeza principal de la familia. Mashiach fue que se puso en el medio de la ira de Yahweh. Bendito sea, que su padre y el pueblo, para que no fuera castigado, el fiador. ¿eh? Esto no significa que estaba dispuesto a sufrir en lugar de su hermano. Otra vez vemos cómo Yahudá, como ancestro del Mashiach, de una manera profética, expresa como con actitud lo que el Mashiach iba a hacer en su primera venida. Estaba dispuesto a llevar la culpa para siempre, para salvar a su hermano, para salvar a su hermano. Cuando Johanán vio el cordero en el cielo, lo vio como inmolado. Eso está en Revelaciones 5:6. Sin embargo, la novia del Mesías estará sin mancha, sin arruga y sin cosa semejante. Esto está en Efesios 5:27. El Mesías se ha hecho responsable de los hombres y él todavía lleva en su cuerpo la marca de la consecuencia del pecado de la humanidad, como nos dice en Johanán 20:25-26. Eso lo dice ahí. Los descendientes de Yahudá les dicen a Ben Yosef que ellos son los que van a cargar la culpa de lo que le va a pasar a los alequín de los últimos tiempos. Ellos también se van a poner como garante cuando abran los ojos, cuando vean que ellos hicieron mal, que no veían al verdadero, al rey, se van a hacer fiador del remanente. O sea, no lo vean, entonces no vean a los judíos como derrotados. ¡Ay, esos son los sionistas! No, hay un remanente en Eretz para el fin de los tiempos. Y cuando vengan los gentiles a aullar por 42 meses la Kadosh ciudad, ellos van a estar huyendo a ciudades de refugio que están en Eres también. Si no hay una disposición de rectificar los errores cometidos y en el caso de ser posible restituir el daño, no ha habido un arrepentimiento de una persona, en la persona. Si hay un arrepentimiento verdadero, también hay un deseo de rectificación, como dice en Lucas 19:8, y está hablando de la historia de Zaqueo, que hizo eso, esa rectificación, de resarcir el daño, de alguna forma. Hubo evidencias claras del arrepentimiento de sus pecados. Lo mismo vemos en la vida de Yahudá. Yahudá no volverá a defraudar a su padre y ya no dejaría que su hermano se quede esclavo en Egipto, ni que nos quedemos en las naciones esparcidos. Ahí va a haber
una tremenda reunión espectacular que ninguna película de Hollywood puede hacer una trama así. Lo hizo una vez, pero esta vez no podrá, porque no. Lo hizo una vez y esta vez no, porque no hay arrepentimiento en su corazón. Cuando Yahudá muestra arrepentimiento por haber vendido a su hermano, por haber entregado al unigénito, al, al que le da sentido a la casa de Judá, el león de la tribu de Judá, el hermano se va a dar a conocer. Yahushua se va a dar a conocer, ya no va a ser Jesús Cristo, no. Ya usted sabe, Yahushua Hamashiach, Hamelech. Los descendientes de Yahudá estarán dispuestos en tomar el lugar de los Sadikim Meshihim, para hacer tikkun y rectificación. Ellos se van a poner en su lugar, van a decir, vamos a hacer rectificación. Hemos hecho muy mal, por eso dije, llorarán y mirarán a mí el que traspasazo y llorarán como lloran a un hijo primogénito. Ese llorar es verdadero, es de ellos reponer, ellos de ver qué van a hacer para rectificar el daño. Esta es una analogía de cómo será la última angustia de los descendientes de Jacob, cuando dice así, porque como puedo subir a mi padre, ¿cómo puedo subir a mi padre sin el muchacho? Si no está conmigo, no soportaría ver a mi padre tan sobrecogido por la angustia. Ay, esta es una analogía de cómo será la angustia de los descendientes de Jacob en los últimos tiempos y por cuáles motivos. La angustia es producida por la interrogante de si el Ben Elohim, si el Ben Yosef viene con ira o con rajen sobre ellos. ¿Cómo piensas que viene el Ben Yosef sobre ti? Eso es algo que es para meditar. Si viene con ira o con rajen. El rajen es que seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos y moremos con él y él nos dé y él nos haya transformado, nos recibe en su reino. La ira sería la destrucción. ¿Estás listo para soportar la última prueba que definirá tu corazón? ¿Estás listo para soportar la última prueba que definirá si tu corazón está apto para el encuentro con Ben Yosef? En el 45:1 dice, y al fin, Yosef ya no pudo controlar más sus sentimientos. Wow, ya llegó el tope ahí ya. El tope de las pruebas que le dio y afloró sus sentimientos. Y los sentimientos de Elohim y de Mashiach son extremadamente buenos. No son sentimientos como los que tenemos nosotros, que siempre se inclinan al mal. Tenemos que ajustar los sentimientos a la razón. A controlar sus sentimientos delante de todos los que atendían. Y gritó. Mashiach gritó. O sea, a través de Yosef, él narró que gritará. Que todos se retiren de mí, dijo. Que todos se retiren de mí. Así que nadie más estaba con él cuando Yosef reveló a sus hermanos. O sea, no había extranjero cuando él se revele. Cuando él se revele, no habrá extranjero. No habrá guerra. Son solamente los que son conciudadanos. Aunque las naciones sobrevivan para el milenio en su reinado, Así que nadie más estaba cuando Yosef se reveló a sus hermanos quién él era. Solamente él y sus hermanos. Cuando Ben Yosef vea que el corazón de Yahudá está dispuesto a cargar con la culpa de su hermano, entraremos en un momento de intimidad donde no participará los Goín. Se habrá acabado el tiempo de los gentiles, Meloja Goín. Justamente un momento antes de revelarse tal cual como él es, lo dice Apocalipsis también, y me conocerán tal cual he sido conocido, lo dice Apocalipsis. El comenzar de este gran despertar, Meshihit o ungido de los últimos días, comienza con los corazones y en las mentes de aquellos que son su pueblo Israel. En ese lugar no habrá ningún goín, no habrá ningún shade, ningún espíritu inmundo, ningún acusador, ningún extranjero. Aleluya. Aleluya.
Simplemente, vamos a ver cómo va la transmisión. Wow, es poco el tiempo para uno decir Betsy Rich, Shabbat Shalom, María Morales, Shabbat Shalom, oramos por Venezuela también. Es poco el tiempo cuando uno trata de decir cosas que son absolutamente largas. Pero ustedes van a verla para allá. César Joaquín Peña, Miaj, Shabbat Shalom, un abrazo. Olga Díaz, Shabbat Shalom, la esposa de Álvaro Vega, nuestra J. Y así sabemos que ya tengo que poner aquí seguidores y destacar para que la gente entienda que estamos. Y dale ahí, exacto. Entonces vamos de nuevo. Él lloró a gritos, oigan esto, y los Misraín oyeron, o sea, se va a oír en los gentiles el grito, eso quiere decir cuando venga la trompeta, porque ese es como el grito de reunión, la trompeta, el gran chofar, y la casa de Faraón oyó, todo el mundo se va a dar cuenta cuando ese grito de que ya se reconcilió, de que ya se juntó, de que ya los cuatro malajín se pueden desatar de los cuatro vientos. Claro, se van a desatar de los cuatro vientos en la gran tribulación. La gran tribulación es cuando dice Apocalipsis que hay cuatro malajín en los cuatro extremos de la tierra, en los cuatro, dice, puntos cardinales. Y eso es parando los vientos, parando los shadim, los espíritus inmundos y todas esas clases de cosas, que va a ser, las cosas se van poniendo más color de hormiga, como decimos aquí, o sea, más difícil a medida que pasa el tiempo, pero los 3 últimos años y medio es insoportable, insoportable, y va a haber 45 días que son la angustia de Jacob. ¿eh? Dice, y lloró a grito, y los de Misraín, los egipcios, oyeron, y la casa de Faraón oyó. Se enterarán los goín, como dice. Isaías 11:12. Tengo que leer esto porque esto es importantísimo. Isaías lo dice también, 11:12. Y levantará bandera, ¿qué? ¿Cómo se dice bandera? Easy, ¿eh? Levantará bandera en las naciones, o sea, estándares, ¿eh? Y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá, de los cuatro cantones de la tierra, de los cuatro extremos, donde están a los ángeles tirando los que se fueron y vinieron las tempestades, que eran esos espíritus inmundos, las guerras y todas las cosas malas que van a llegar en los 3 últimos años y medio. ¿eh? La gran tribulación, cual nunca hubo ni la habrá. De los cuatro extremos de la tierra. Y se disipará la envidia. Esto es importante. Ya odio y rencor y, y, y celo se van a quitar. Se disipará la envidia de Efraín. ¿En qué Efraín envidiaba? En que inclusive hay un antisemitismo que no es ningún antisemitismo, sino antijudío, que viene de la envidia de Efraín. ¿eh? Vienen de que ellos tienen todo, le ha pasado todo bien y ellos están, no, que ellos, siempre la conspiración, ellos están, vuelven ricos, se vuelven ricos quitándoselo a los pobres, haciendo mal en el mundo. La mala propaganda se le va a ir a Efraín, la mala propaganda de la élite. Y los enemigos de Judá serán talados. ¿Los enemigos de quién? Del pueblo. Mire, cuando entre los gentiles que hollarán la Kadosh ciudad por 42 meses, serán destruidos. Eso es lo que quiere decir. Efraín no tendrá envidia de Judá. Ya no va a haber una falsa propaganda que han hecho los medios para que Efraín vea despectivamente a los judíos. Ni Judá afligirá a Efraín. ¿Qué quiere decir cuando Judá aflige a Efraín? A lo que creían, a los que estaban despiertos en ese momento, antes de la reunión, no le va a dar más castigo de decirle todas las cosas despectivas que le decía, cristiano, misionero, disfrazado, goín. Eso es lo que sucederá. Y aquí lo está narrando que el profeta Yeshayahu 11:12 al 13. Tienen que leerlo.
Todos los Goín oirán a gritos la revelación del Ben Yosef con su pueblo, aún hasta en el Vaticano, que viene siendo una alegoría al Egipto, a la sede de Egipto. Y el faraón de este mundo, Hasatán, pero no podrán experimentar la intimidad con el Ben Yosef, o sea, con Yeshua HaMashiach, no estarán presentes. El Ben Yosef, Yeshua HaMashiach, los sacará del lugar donde él se les revelará. Los sacará del lugar donde él se les revelará. ¿eh? Y Yosef dijo a sus hermanos, yo soy Yosef. Wow, eso es tremendo. Vayan, abran los ojos del Rúa, vean lo que significa él decir delante de todos sus hermanos, yo soy Yosef. Y lo veían como extranjero, Satanás Paneak, como un pagano, pero que había salvado al mundo, que había hecho provisión para que el mundo se salvara. Es la verdad, es verdad que mi padre aún vive. Oye lo que pregunta, es verdad que mi padre aún vive, o sea, vive Israel todavía. ¿Cómo se llama Jacob? Israel, vive Israel, Israel. Am Israel, hay, Israel, Israel, mira con qué se conecta, con el grito que decimos para decir que vive. Am Israel, hay. Es verdad que aún el pueblo de Israel vive, eso es lo que representa Jacob. Y sus hermanos no le podrían responder, estaban tan asombrados al verlo. Se quedaron atónitos. Y en 1 Corintios 13:12 dice, pues ahora vemos borrosamente. ¿Cómo? Pues ahora vemos borrosamente. Los secretos no se han revelado, al menos que esté conectado con la mente del Mashiach. Borrosamente en el espejo. Mas entonces será cara a cara. El nombre de Yom Kippur en la mentalidad hebrea. Cara a cara. Yom Kippur. Ahora conozco parcialmente, mas entonces conoceré plenamente, así como Yahweh, bendito sea, me ha conocido completamente. Bendito sea su nombre. Esto me pone a mí. Esta para allá es una cosa, mira, no está para allá 9, 10 y 11 entera. Tienen que leerla con una meditación. Rumén, rumén, rumén. Juan 8:58, Yahushua le dijo, el de cierto digo, amén, ve amén. De cierto digo. Antes que Abraham fuese, yo soy, Anihu, es lo que quiso decir. Yo soy, Anihu, o Anoji, Anihu. Apocalipsis 1:8, yo soy el Aleph, el Urim, Aleph, y la Taf, y el Tumim. Dice Yahweh Elohim de los ejércitos del cielo, el que es, el que fue y el que está viniendo, Haelion. Este día del encuentro y verlo tal cual es él, es una referencia de el día de Yom Kippur. Conocerlo como él ha sido conocido, conocerlo tan real como nos lo imaginamos, no como nos lo dijeron, no como Roma lo disfrazó, tal cual como es él frente a él, cara a cara. Comparación de similitudes. ¿Se recuerdan que la anterior parasha le dije que Yahshua en Miquetz, que Yahshua, los Yaudín y los cristianos lo veían como un agorero? Sí, lo veían como un agorero. Miren lo que dice este texto, Mateo 14:26. Cuando sus talmidín le vieron andar sobre el agua del lago, ellos se aterrorizaron. Este es un fantasma. ¿Cómo que un fantasma? ¿Cómo que un espectro? Es lo que quisieron decir, como es un rúa. Esto es un rúa. Si vamos a la traducción que debe ser. Y dijeron gritando con temor. Pero en el momento Yeshua le habló y les dijo, Anihu. ¿Cuál es la palabra fuerte, no mágica? La palabra verdadera. Yo soy. Anihu. Anihu. Anoji. No tengan temor. Entonces Kefa le llamó Adón. Si en verdad, si en verdad eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Quiere decir que él estaba caminando sobre los gentiles. Ahí hay una analogía
tremenda. Hay un secreto de que viene caminando sobre los mares, sobre las aguas, sobre los gentiles, sobre sus hijos que estaban metidos entre los gentiles. Y que él tenía predominancia. Y que los que son ungidos y son seguidores del Mashiach, que dicen, si en verdad eres tú, o sea, los que están siguiendo al Mashiach por donde quiera que va, también él los manda a caminar sobre las naciones. Dice, y él le dice, ven, que en hebreo es bo. Y le dijo Yahshua. Así Kefa bajó del bote y comenzó a caminar sobre el agua hacia él. Pero al notar la fuerza del viento, o sea, la distracción, cuando tú te distraes y no ves y no sigue al cordero por donde quiera que va, te distrae del camino, de la halajá, del, de la haderet, ¿eh? O sea, del caminar y del camino, y comienza a ver las cosas externas que él domina con su propio poder, entonces te vas a hundir y entre los gentiles te va a absorber, te va a asimilar entre las aguas. Dice, y tuvo temor ¿y qué es el temor? Falta de confianza. Y cuando empezó a hundirse, gritó, Adón, sálvame. Y Yahushua inmediatamente le alargó la mano. ¿Cuál es la mano derecha? Sus obras. Obró la obra del Mashiach. Aunque cayere, ¿qué es lo que iba a hacer? Aunque se distrajera y cayere, ¿qué fue lo que hizo con Kefa? Eso no puede pasar a nosotros. Él no va a extender la mano, tenemos que tener confianza. Yahushua inmediatamente lo alargó su brazo y lo tomó y le dijo, qué poca confianza, o sea, qué poca emuná, porque dudaste. Cuando estaban subiendo al bote, se calmó el viento y los que estaban en el bote se postraron de rodillas y delante de Yahshua exclamaron, en verdad, tú eres quien. Ese es la, esa es, eso no viene de carne ni sangre, el entender quién es Él de verdad. El Ben Elohim, el Hijo que vino de su propia sustancia, de lo que es Elohim, que es perpetuo y sin límite de tiempo. De ahí salió su Ben. Con toda la cabot que él tenía, vino y se humilló a tomar un cuerpo humano, como dijo en Juan 17:5. Abba, devuelve, si quieres, devuélveme la cabot, o sea, el esplendor que yo tenía antes de que el Olam fuese, de que el mundo fuese, o que el universo fuese. Él estaba sin tiempo dentro del Abba, y el Padre, y el Abba lo dio, ¿eh? Lo dio de su regazo, o sea, el seno, quiere decir la parte de su corazón, de su costado, ¿eh? Salió del costado del Abba, ese ser, y ese ser hizo su suca entre los hombres, y habitó entre los hombres, se hizo carne, hizo su suca entre los hombres. 45:4. Joseph dijo a sus hermanos, por favor, acérquense. Y ellos se acercaron y él dijo, Anijo, yo soy Joseph. Y sus hermanos a quien vendieron en Misraim. Ben Joseph dice en Lucas 18, o sea, la analogía y escrito está ahí en Lucas 18:31. Y Joshua tomando a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y serán cumplidas todas las cosas que fueron escritas por los profetas desde del Hijo del Hombre, del Ben Adam, pues será entregado a los gentiles y será encarnecido y afrentado y escupido. Y lo que está diciendo es todo lo que sucedió con Joseph, todo eso le va a acontecer a él. Pero no estéis tristes, dice, que me vieron, que me vendieron a esclavitud, dice Joseph. Acá ni se enojen con ustedes mismos, porque fue Elohim, o sea, Elohim hizo que esa parte sufrida pasara, porque es lo mismo que iba a pasar con Mashiach, que de ese sufrimiento, de esa venta, de esa negación, por eso dijo, Abba, perdónalo porque no saben lo que hacen. Es algo que ellos hicieron, pero esto se volvió verajá, la maldición se volvió verajá, porque es la misma cosa que el Mashiach, porque estaban narrando el Mashiach. El centro de todo es el Ben Elohim. Tienen que ver al Ben Elohim en todo texto. ¿Qué trajo eso? No se enojen, ni con ustedes mismos, ni comiencen a discutir, porque Elohim quien me envió delante de ustedes para preservar la vida
¿Quién es que preserva la vida? Juan 3:16, porque de tal manera amó Elohim al Olam, al mundo, que ha dado su único hijo, que significa Yahid, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida perpetua. ¿Eh? Mira cómo está todo relacionado. Juan 10:10. El ladrón no viene sino a hurtar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Wow, wow, wow. Es lástima que ya yo voy a tener que cerrar y no seguir, pero sé que ustedes van a buscar el enlace de la parasha, lo van a estudiar completa. Y no solamente esta, una en la 9, 10 y 11, por lo menos. Claro, todo el ciclo es importante, pero esta medita completamente en estas tres últimas parashas y específicamente en esta, que tiene más todavía de desarrollo, pero que ustedes van a ver la parasha completa. Entonces vamos a ver, ya ahí estamos en 1 hora y 11 minutos, vamos a darle finalización a esta parasha, a este resumen. Y cada vez que decimos una palabra de la Torah, decimos Hasat, Hasat, Beni Haset, esfuérzate, esfuérzate y sé fortalecido. No se aparte este libro de la Torah de mi boca, no se aparte este libro de la Torah de tu boca, para que todo lo que haga prospere en ello. Yahshua HaMashiach, Hai. Yevarejeja, Yahweh Beismereja, Yahweh Panabeleja, Bijuneja, Yahweh Panabeleja, Vayasem Deja, Shalom, Beshem Yahshua HaMashiach Sal Shalom, Amén, Amén. Yahshua HaMashiach vive, Am Israel, Am Israel, Am Israel. Ya sabemos, Am Israel High, ya sabemos que está aquí también en la parashá de mi padre aún vive, está diciendo, Israel todavía vive. Sí, vive. Vive Israel. Israel todavía vive. Hay un remanente que todavía hace que si no fuera por un remanente, Israel hubiera desaparecido. Por causa del remanente, Israel vive. Am Israel High. Mi pueblo Israel vive. Sigue al Mashiach por donde quiera que va. Míralo. Míralo a él fijamente en la Torá para que no te hundas entre los gentiles, entre las aguas, para que no venga la, la duda, para que no venga el miedo, para que tú no veas las consecuencias o los disfraces de los vientos que se han desatado por el enemigo o por la turbulencia que él ha creado, sino que mire al Mashiach por donde quiera que va y no te va a pasar absolutamente nada. Él guardará tu vida, él guardará tu nefesh, tu alma. Yahshua HaMashiach, ay, Yahshua HaMashiach vive.